Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Bueno, tenemos un panel para hacer una reflexión en torno a lo que Pablo nos ha presentado acá hace unos minutos. Yo partiría, porque hay una información realmente interesante en esta mirada global y la mirada del Biobío. Me gustaría que el panel diga abiertamente si realmente nuestra fuerza laboral está preparada para este proceso de reinversión. Les lanzo la pregunta para que la podamos compartir. ¿Sandra? Sí, perfecto, se escucha bien, ¿verdad? Primero, saludarlas a todas y a todos. Comentar varias cosas respecto de lo que ocurre en el mundo laboral. Yo creo que el tema pandémico nos marcó un antes y un después. Yo creo que la gente se empezó a dar cuenta que, en definitiva, sí había que hacer cambios profundos en el mundo del trabajo. Lo digo porque, por ejemplo, había mucha gente que no tenía idea de cómo trabajar desde su casa con el teletrabajo. Sin embargo, lo tuvo que incorporar en corto tiempo para poder continuar en la pega. Eso es un cambio y yo creo que ese cambio marcó también en el fondo la forma de pensar y de mirar el mundo del trabajo. Por lo tanto, hoy día sí estamos un poco más abiertos a reinventarnos desde el punto de vista laboral. Le voy a poner dos ejemplos que me parecen importantes e interesantes de revisar una vez que volvimos a trabajar a la permanencia. Los jóvenes hoy día no quieren trabajar la cantidad de tiempo que nosotros trabajamos, normalmente con un contrato de 40 horas, voy a poner, porque ya entraron en vigencia, de 40 horas. Los chiquillos quieren trabajar menos tiempo. Hoy día están más dispuestos a cambiar de empleador más rápido, ¿ya? Y muchas veces no tiene que ver el porcentaje o el sueldo que vaya a percibir, tiene que ver el tiempo libre que le va a quedar. Están disponibles a esos cambios que a lo mejor uno, que ya lleva sus años en el mundo laboral, lo piensa distinto, porque para uno el encontrar la pega y mantenerla es importante. Los chiquillos tienen una mentalidad muy distinta y yo creo que eso también va a ir cambiando el mundo del trabajo porque están ingresando más jóvenes al mundo laboral y nosotros los que llevamos más tiempo nos vamos a ir retirando. Eso va a generar un cambio profundo. Otra cosa que es importante en este tema de la reinvención tiene que ver con los emprendimientos, por ejemplo. Hay mucha gente que no volvió al mundo laboral y no volvió porque estuvo despedido durante 2 años y tuvo que ver cómo empezaba de nuevo y empezó a emprender. Y se dio cuenta que el emprendimiento le rentaba casi lo mismo o más de lo que él ganaba en el tiempo que estaba trabajando. Eso es un cambio, esa es una reinvención importante. Ahora, el trabajador que permanece en su pega también se da cuenta que el tema de la inteligencia artificial está ocupando un espacio que antes no ocupaba y que muchas veces a lo mejor lo va a dejar sin pega. Eso también lo están asimilando. Entonces, sí, yo creo que estamos pensando en los cambios, estamos pensando en reinventarnos. Lo que no tenemos claro es, yo creo, el hacia dónde. ¿Ya? Yo creo que el foco. Eso creo que está pendiente. Eso, para darle la oportunidad. Parece que no funciona. No, sí, funciona. Sí. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, desde la mirada de las trabajadoras y los trabajadores creemos que es relevante acá tener un contacto directo con nuestros empresarios, con nuestros empleadores y que ellos entiendan que nosotros los trabajadores necesitamos irnos capacitando, pero con capacitaciones reales, que sean efectivas. Capacitaciones que nos den la oportunidad de crecer dentro de la empresa, capacitaciones que nos den la oportunidad de crear nuevas oportunidades, como hablaba hace poco, que el crecimiento no solo sea más trabajo, sino que además sean mejores condiciones laborales, que exista un clima donde el trabajador vaya a gusto a su trabajo.
donde el trabajador además va a ser productivo. Porque un trabajador contento, un trabajador que es reconocido, un trabajador que llega a su lugar de trabajo con ánimo, motivado, con iniciativas, que sea considerado, va a trabajar mejor. Por lo tanto, el ambiente laboral es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de las y los trabajadores y el desarrollo de la empresa. Gracias, Paola. Totalmente de acuerdo que el ambiente hace el contexto y eso permite impulsar esta fuerza y prepararnos para reinventarnos. No sé si Isabel quiere complementar algo al respecto. Mira, en general yo creo que el desafío y todo lo que comentábamos, todo lo que hemos vivido históricamente este último tiempo, muestra que si no nos reinventamos no podemos continuar en el tiempo. Entonces, en ese contexto, lo que yo pienso es que efectivamente la disponibilidad del ser humano está. Esta flexibilidad que se espera así como en los perfiles de competencia, la tenemos, nos adaptamos, aprendemos, por un tema de instinto de supervivencia. Ahora, yo creo que la clave está justamente en entender qué es lo que va a apalancar esa capacidad de transformación en el ambiente laboral. Por lo menos en mi caso, con más de 20 años en distintas empresas de rubros súper distintos y de origen diferente, yo creo que ahí está la clave de entender y empezar a equilibrar entre los objetivos de la compañía y también cómo vamos a movilizar a esta fuerza laboral. Porque en el fondo también los líderes pasan a ser clave desde el punto de vista de decir, a mí también me pasaron cosas. Y hay un concepto bastante nuevo que yo creo que es súper interesante, tiene que ver con el tema de la vulnerabilidad del líder, en donde este líder ya no es un director y en el fondo controlador de la ejecución, sino que es alguien que escucha qué necesitan de capacitación, que escucha y ve qué necesitan en el clima y ve cómo ir apalancando en la gente esta forma de hacer las cosas, que es la cultura. Ahí, quizás, Pablo, un poco, ¿qué pasa en este contexto? Porque hemos hablado del liderazgo, el rol del liderazgo, tú lo pusiste en tu presentación, que pasa a ser crítico y vital para poner los focos, para hacer que esta transformación, que esta reinvención se canalice en cosas concretas. ¿Y qué pasa si nuestra fuerza laboral, nuestra gente que está más capacitada para la reinversión, para este proceso, está en desnivel con la cultura organizacional? La cultura organizacional va mucho más detrás que el grupo avanzado. ¿Qué nos pasa ahí? A ver, yo primero, tomando las palabras de lo que han mencionado, hay varias cosas que hay que decir desde el punto de vista de que el mundo del trabajo cambió. Y todos los que quieran, como, no, volvamos a cómo era antes la cosa, y todos los días en la oficina aquí, porque ahora así se trabaja, ya, olvídense de esa cuestión. O sea, ya está bueno ya de que sigamos con la historia de volver, volvamos. De ahora en adelante se terminó la alerta sanitaria, ya, vuelven todos. ¿Ah? Se postergó hasta marzo ahora, ¿cierto? Ya, quédense unos pocos en la casa. No, la cosa no puede funcionar así. La reinvención tiene que partir por los líderes de la organización. Esto no quiere decir que las personas no tienen responsabilidad, pero lo primero que tenemos que, vamos a volver a las, porque todas estas cosas se piensan que son como de estos tiempos. Lo que sí es de estos tiempos es que el mundo laboral cambió. Lo que no es de estos tiempos es que siempre se ha requerido hacer buenas detecciones de necesidad de capacitación. Entonces, hoy día lo que se debe hacer es detectar cuáles son las brechas que hay frente a las funciones que tenemos. Porque, ¿sabes qué? Salir a buscar o comprar ese talento fuera es más caro. Por lo tanto, es mejor, con lo que tenemos, reinventarlo, capacitarlos, calificarlos. Entonces, yo siento que hay un esfuerzo primordial del liderazgo de las organizaciones. Estas cosas no pasan desde abajo hacia arriba, es al revés. Pasan efectivamente desde los líderes que definen qué es lo que esperan, se evalúa el desempeño y se logra calificar adecuadamente a las personas. Por ahí va el tema, o sea, yo creo que y además no es un tema opcional, ¿no? Se tiene que hacer, es como... Porque si no se hace, no nos vamos a adaptar a estos tiempos y por lo tanto el riesgo es alto. Claro, las caídas en productividad, porque otro tema, en pandemia fuimos súper productivos. ¿Eh? Todos dicen que fueron productivos. ¿O no? Dijeron que eran productivos. Toda la gente dice, no, yo fui más productiva, pero ¿cuántas horas trabajaron en pandemia? Sí.
detrás de un computador. Sin horarios. ¿Cuántas horas? Eran sin horario. Hasta te ponían reuniones en la hora de almuerzo, ¿cierto? Eso era. Entonces, ojo que la productividad tiene, vamos a ver cómo se midió, cómo se mide y cómo se midió en esa época. Yo creo que hay un tema importante a darle una vuelta más al tema. Y yo quiero enfatizar, y con esto no quiero, ya hablé harto rato, se tiene que hablar de flexibilidad laboral y no de teletrabajo, porque no todas las posiciones y los cargos son teletrabajables. En una naviera me decían, bueno, cuando salen los buques, el tipo, no, estoy teletrabajando ahora, ¿desde dónde? ¿De bajar al medio del océano? Decía alguien. No, es un trabajo que es netamente presencial en la operación y todo eso. Y hay otros trabajos o pegas que se pueden hacer desde la casa y todo eso. Pero al final vamos a tener que definir cuánta flexibilidad vamos a dar a las personas. Y flexibilidad es porque también la gente se compara. Oye, el vecino trabaja, fíjate que le dan 3 días a la semana que no va a la oficina. Y yo, sí, pero tú trabajas en un mall, pues tenés que estar todos los días. ¿Eh? Entonces, pero no tenemos por qué, se hacen comparaciones ilógicas, pero no tenemos por qué darles tantas explicaciones a la persona. Flexibilicemos. A lo mejor a los que son presencialistas o tienen que ser presencialistas hay que darle más vacaciones o alguna compensación económica para compensar otros puestos o posiciones. Bueno, ahí la creatividad de los... O sea, la flexibilidad y la reinvención van de la mano. Van a estar súper felices conmigo los de compensaciones, Sí. pero Y ya que pusiste este tema de la reinvención, la flexibilidad, la adaptabilidad y cómo nos enfrentamos a este nuevo escenario, también me gustaría que nos puedas comentar, Sandra o Paola, ¿cómo ven ustedes el rol del liderazgo que hoy día se ha visto con estos escenarios de flexibilidad? Sabemos que la ley de 40 horas trae también modelos más flexibles, no solamente una reducción de jornada. ¿Eso lo ven ustedes como algo que se está comentando, están habiendo cambios en las organizaciones? A ver, respecto del liderazgo, hay que mirarlo desde 2 puntos de vista. Por un lado, el liderazgo desde el punto de vista de la empresa, del empleador, ya que es el que lidera y el que nos lleva, nos da el norte, ya nos da el norte de lo que pretendemos, pero también hay liderazgo dentro de los trabajadores. Y yo creo que eso es lo que se tiene que conversar. Ahí es donde tenemos que lograr la mejor relación laboral entre trabajador y empleador, para que el liderazgo de uno, acompañado del otro, nos llevemos hacia el punto que queremos, que es el mejoramiento o el crecimiento de la empresa, la productividad, del servicio, porque también puede ser una empresa de servicio, etcétera. Entonces, los liderazgos que conversan, los liderazgos que se acompañan, en donde el trabajador tiene muy claro lo que el empleador pretende, yo creo que ese es el que avanza, ese es el que logra llegar a las metas que se pretenden, y no se siente, por ejemplo, yo he visto y he escuchado que muchas veces el trabajador no sabe lo importante que es su pega, ¿ya? Para la empresa, ¿ya? Él hace la pega nomás. Si tiene que soldar, hace la soldadura, pero no sabe lo relevante que es eso para el conjunto de la empresa, ¿ya? Le falta conectar ahí. Nos falta eso, nos falta a lo mejor esa conexión, esa conversación, el que cada persona que forma parte de una empresa es importante. Todos tenemos una labor que cumplir y todos somos importantes, desde el caballero que barre al inicio, al que tengo que saludar y respetar, como también al máximo gerente de la empresa. Pero todos tenemos que sentirlo. Y eso nos va a llevar a ser de verdad un clima organizacional que funcione, que nosotros nos sintamos que llegamos a las 8 de la mañana a trabajar con gusto, y que nos salimos a las 6 de la tarde y no estamos esperando a las 4 que nos den las 6 rapidito para irnos, porque eso también está diciendo algo del ambiente laboral y de lo que está pasando al interior de una empresa. Entonces los liderazgos sí son importantes, pero son importantes en la medida en que son cooperativos, ¿ya? Y ese cooperativismo es el que nosotros tenemos que llevar a efecto o digamos concretar desde el punto de vista de las relaciones personales, interpersonales, laborales,
porque estamos 8 horas de trabajo juntos. Quizás estamos más tiempo del que estamos con nuestras propias familias y por lo tanto no se puede perder el valor y la humanidad. Eso no podemos ser un elemento más de una empresa sin que me considere mi calidad de ser humano. Yo creo que eso es una de las cosas que a veces, no lo digo siempre, se echa de menos. Uno siente de repente que se mira más lo que yo puedo producir que lo que yo estoy viviendo, estoy pasando, estoy sintiendo. Esas son cosas que creo que hay que conversarlas desde el punto de vista laboral para mejorar, obviamente. Es importante saber lo que pasa con el otro. A veces no siempre estamos con una excelente disposición a trabajar porque nos está pasando algo en la casa o porque nos demoramos en llegar a nuestros trabajos. No olvidemos en la concepción en que estamos hoy día, en que a veces llegar a trabajar son 2 horas. Y lo digo por experiencia propia. Yo me levanto 4:45 de la mañana porque vivo en San Pedro. Y yo creo que la gente que vive en San Pedro me entiende súper bien. Es complejo. Y eso irrita. Y nos lleva de repente a llegar a lo mejor a una pega ya con una carga emocional que es fuerte. Entonces, eso también se tiene que conocer en el trabajo, porque es importante. Nosotros somos seres humanos y tenemos que responder, y respondemos en la casa, a los hijos, a la familia, al entorno, y a veces nos sentimos afectados. Entonces, esas cosas son, creo yo, importantes considerarlas, el valor humano que tenemos cada uno de los que estamos aquí hoy día. Y que cuando volvamos a nuestros espacios laborales tenemos que también mirar a ese compañero de trabajo, mirarlo como ser humano que tiene alguna carga emocional o que está viviendo una situación especial con los hijos, etc. El estudio en algún minuto decía que aquí en la 8ª región había como que perdonábamos ciertas cosas, como permitíamos el error. Como en 70%, creo. Y eso a mí me dejó, pensando lo que estoy diciendo ahora, me dejó pensando y dije, claro, o sea, aquí a lo mejor estamos ganando harto en eso, en comprender a lo que está pasando con mi compañero de trabajo, y eso me gustó, lo sentí que de verdad es necesario que sea así. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Bueno, Sandra ha puesto un énfasis fuerte en el liderazgo centrado en las personas, en la humanización de las organizaciones, en la empatía, y también un poco Paola señalaba en tus comentarios lo importante en el entorno laboral. Con respecto a esto del liderazgo, sabemos que nos cuesta mucho el feedback, nos cuesta cuando lo hacemos bien, es tu deber, y cuando lo hacemos mal, quizá ahí hacemos más feedback negativo que positivo. Y el reconocimiento, lo que hablaste tú del clima, ¿cómo lo ves tú en el liderazgo que hoy día tenemos que impulsar en las organizaciones? Bueno, claramente todo lo que dijo la señora Sandra es lo que pensamos la mayoría de los trabajadores. Yo creo que hoy día nosotros necesitamos una mirada cultural, una mirada desde la empresa, una cultura más colaborativa. Significa que le den la oportunidad a los trabajadores de expresar lo que saben, lo que pueden hacer más allá de lo que le exigen sus capacidades en su puesto de trabajo. Porque lo conversaban recién, que mucha gente tiene habilidades que no puede expresar en su trabajo porque no está contratado para eso. Pero probablemente esas habilidades que tiene pueden ser un tremendo aporte para la empresa. Por lo tanto, hoy día, tener un departamento de recursos humanos que esté preocupado de que los trabajadores tienen una vida externa, no solamente en su horario de trabajo, sino que también tienen vida personal y que tienen además problemas, y que esos trabajadores no los lleven a su trabajo es muy difícil. Por lo tanto, si nosotros hoy día tenemos estas culturas colaborativas donde al trabajador se le puede
se le permite entregar estos conocimientos, que también se les permita entregar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas. Porque yo creo que si aquí existe una unidad entre el empresariado y el trabajador, siempre vamos a querer que esto funcione de la mejor manera. Para nosotros los trabajadores y las trabajadoras no es favorable que una empresa se vaya a la quiebra o que una empresa no tenga productividad, porque eso significa que no vamos a tener puestos de trabajo. Yo creo que la mayoría de nosotros queremos que nuestras empresas sean exitosas, se mantengan en el mercado, den más oportunidades. Por lo tanto, yo creo que los trabajadores tenemos que estar siempre colaborando para que esto vaya en el mejor funcionamiento. Que sea productivo para nosotros también significa poder exigir. Si una empresa es productiva, yo sé que va a llegar un momento en que puedo golpear la puerta de la gerencia y pedir un aumento. Pero si mi empresa demuestra que está en quiebra, si mi empresa demuestra que ya en el mercado no va a seguir... Ha perdido competitividad, claro. Por supuesto, ¿yo qué le puedo exigir a la empresa? Por lo tanto, acá hay que ponerle ñeque los trabajadores y los empresarios. Juntos vamos a lograr que salgamos adelante en varios aspectos, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Dentro de la empresa debe haber un ambiente que sea colaborativo, tanto de los trabajadores como de los empresarios. Por lo tanto, estas expresiones que podamos dar en forma transversal nos van a servir para crecer tanto a los trabajadores como a los empresarios. Gracias, Paola. Gracias. Se agradece tu comentario y claramente tenemos un desafío ahí y estamos claros que en conjunto, colaborativamente, vamos a poder salir adelante y enfrentar este mundo desafiante. Así es. Sí. Pero también el estudio nos mostraba, y me gustaría preguntarle un poco para ir cerrando, este tema de la inteligencia artificial, que se empieza a visualizar, pero no hay foco, que todavía no está bien claro. Entonces me gustaría, no sé si Isabel, cuál es tu mirada con respecto a este mundo que se nos viene a la luz de los resultados que nos mostró Pablo. Mira, yo creo que finalmente siempre cuando hablamos de recursos humanos, persona, confluye todo. O sea, no podemos dejar nada fuera. No se nos tiene que olvidar también cuando hablamos un poco de la cultura, que es la forma de hacer las cosas las hacen las personas. Por lo tanto, creo que quizás nosotros tenemos que romper ciertos mitos, dejar atrás ciertos modelos mentales y darnos cuenta que efectivamente también hay realidades, y realidades que tienen que ver con países, con localidades, y también qué es lo que pasa con, en el fondo, estar en una región, por ejemplo, desarrollando materias de recursos humanos. Cuando hablamos del tema del teletrabajo, el 80% de las empresas en Concepción son productivas. Por lo tanto, en ese sentido, teletrabajar en el puerto, teletrabajar en distintas empresas de producción de distintos bienes o también incluso de servicios, se hace más difícil, y eso llevó a generar, yo te diría, esta colaboración desde las distintas entidades de la organización. No se nos tiene que olvidar también el tema del liderazgo. El liderazgo no tiene que ver con que yo tenga gente que me reporte, tiene que ver con un tema de movilizar a otros al cambio. Entonces, en eso, esta colaboración, esta sinergia que tenemos que hacer, creo que pasa a ser fundamental, pero sí, para mi gusto, creo que lo que es clave es tener un lenguaje común. Yo creo que uno hace grandes inversiones en definir la misión y la visión de la empresa, la manda a enmarcar, no sé, 3 o 4 veces en un periodo de tiempo, le saca brillo, la da vuelta, cambia los conceptos, pero se nos olvida una parte fundamental que tiene que ver con definir objetivos concretos y que las personas entiendan para dónde vamos. No hay nada más amenazante en una organización que tener una serie de personas que vayan avanzando sin saber para dónde van. Y ahí está clave saber la situación financiera de la empresa, con qué recursos contamos. Entonces, de repente, a mí lo que me da un poco de, yo te diría, ganas de seguir más adelante y aportando en recursos humanos o personas, es darme cuenta que es una materia en la cual tenemos tanto para avanzar,
Y muchas veces, incluso en nuestras propias áreas, nos quedamos en modelos antiguos de repetir lo mismo. Y repetir lo mismo que se hizo en otro país, repetir lo mismo que se hizo en otra empresa. Y cada cultura es forma de hacer las cosas y cada empresa tiene su forma de hacer las cosas, con sus recursos, con sus limitaciones, con sus ventajas. Entonces, llevándolo, como decías tú, a la inteligencia artificial, yo creo que es un proceso. En cierta medida también impacta esto de el rubro de la empresa, hasta dónde nosotros vamos a poder automatizar cosas y cosas que no. Por eso quizás también la tranquilidad en la región, y no solo por desconocimiento, sino que porque acá hay fuerza laboral que le pone punch, que le pone empeño, y se levantan todos los días a hacer cosas manuales. Claro, más productiva, más operativa. Exactamente. Claro, entonces, no es tanto de servicio, digamos. en ese sentido, nosotros tenemos que ser lo suficientemente hábiles, y ahí tomo de nuevo a los líderes, de saber utilizar esta automatización de procesos, pero de manera eficiente, customizada, y ser capaz también de leer los resultados y qué vamos a hacer con eso. Yo no saco nada de generar grandes programas si es que yo con el resultado que obtengo no voy a hacer nada. Principalmente eso. Gracias, Isabel. Y ahí tenemos un tremendo desafío, porque un poco Pablo nos comentó que la organización hace un tremendo esfuerzo en planificar, en generar su propósito, su transformación cultural, pero en esa bajada al mundo operativo, en esa bajada a través del liderazgo, nos cuesta a todas las organizaciones que estamos en esos procesos. Quizás, Pablo, tú ahí podrías ayudarnos un poco con acciones concretas que nos desafíen, cómo podemos allanar ese camino y pasar de un nivel donde estamos sumamente claro, pero en la bajada, y cómo concretizamos a través del liderazgo, cómo llevamos al mundo operativo, ya que en nuestra región, tú lo viste en la encuesta, somos bastante productivos. Eso es lo que dice la encuesta. Eso lo dice la encuesta. ¿Cierto? También somos chilenos, es otra cosa que es importante decir, ¿no es cierto? Así es. La mayoría de los que estamos acá somos chilenos. Y a veces los chilenos no nos gusta reconocer las cosas que no sabemos hacer bien. Pero yo quiero generar polémica primero, generemos polémica para que la gente se vaya con algo así, ¡oh! Y se pelearon en el panel. Ya. Sí, parece que vamos Porque, bien. sí, quiero decir, yo creo que el número de la inteligencia artificial en la región es porque la gente no sabe todavía qué significa o qué implica para su puesto de trabajo. ¿Cómo le va a afectar? Sí, yo creo que socializar mucho, esta es una etapa de socialización, quizás muchos puestos, los más operativos están más expuestos, naturalmente, pero los puestos que suben en capacidades, por ejemplo, de análisis y todo eso, no van a ser tan afectados por la inteligencia artificial. Entonces yo creo que hay que dar una tranquilidad también al interior de las organizaciones, porque algunos pueden estar más o menos preocupados. Los que no están preocupados aquí en la región, yo creo que no saben lo que viene o cómo puede impactar en su puesto de trabajo. Y hay una oportunidad desde ya de comenzar a hacerlo. Entonces, esa es la primera polémica que tengo con... Mentira. Peleemos. Ya. No, pero van complementándose el tema. Yo creo que otra cosa, el tema del liderazgo en las organizaciones se distribuye de manera proporcional, igual que la inteligencia. La inteligencia está en todas partes. Entonces, por eso es que es importante buscar los equilibrios. Igual el liderazgo de la organización se da en todos los niveles de la organización, sea jerárquico o no. Y por lo tanto, una de las palancas más importantes para efectivamente generar los cambios son todos los liderazgos informales o naturales que hay en el interior de los equipos. Entonces ahí tenemos una primera palanca de cambio importante. La otra palanca de cambio para cambiar la cultura tiene que ver con decir exactamente lo que esperamos de las personas, no decir 25 comportamientos críticos, 3 comportamientos que queremos ver en su trabajo, en su desempeño. Entonces, por eso que yo hacía alusión a estos modelos de competencias que quedan un poco obsoletos porque... Poca prioridad para poder generar palanca. Entonces, digamos a las personas lo que queremos de ellos en la forma más clara posible es otra palanca. Y otra cosa para los líderes, pobres líderes. Tienen que enseñar a la gente, tienen que ser claros, tienen que ser... Entonces, olvidémonos, por ejemplo, de los modelos también. Ya no hay más modelos de liderazgo. Hablemos de las paradojas que tiene que enfrentar un líder. Por ejemplo, tiene que ser tradicionalista para mantener lo que ha hecho grande el negocio, pero innovador para ir con la inteligencia artificial generando una mayor productividad. Tenemos que ser, por un lado, héroes de nuestros equipos, dirigir, porque aunque uno diga los líderes y como que le tiramos harto
a los líderes, pero en realidad los líderes lo que necesitan también es el apoyo de su equipo. Y hay que enseñarle a los líderes. Ahora, estudios han demostrado que en Chile el nivel de liderazgo está súper preparado. O sea, en todos los diplomados, los magísteres, todo lo que ustedes quieran. Hay músculo, hay músculo. No, les enseñan. Otra cosa es la práctica. Entonces hay una cuestión. Lo técnico, lo práctico. Pero también no pongamos solo la mano en los líderes. Esto tiene que ver con una mirada organizacional que va juntando acciones, ánimo y va generando esto de la reinvención. Darle claridad a las personas, a los liderazgos, entender que van a tener que ser tecnológicos los líderes, pero también humanos con las personas para dirigir a su equipo. Entonces es una paradoja en sí mismo, y esas paradojas son las que hay que abordar, más que decir usted es líder democrático, usted es autoritario, como las viejas teorías, ¿cierto? Eso hay que borrarlo. No, y la gente decía, ¿y usted qué liderazgo es? Yo soy autoritario. Y ahí me quedo. No, y algunos decían, soy autoritario, ¿y qué? Es bien autoritario. Y otros, soy democrático, yo pregunto todo. Bueno, todos esos modelos para la historia. Hoy día hay que resolver las paradojas del liderazgo. Estar bien con la gente, dirigirlo, tener esa mirada más amplia, creo yo que nos va a dar un proceso de cambio cultural más rápido. Muchas gracias, Pablo. Bueno, yo creo que ya hemos tenido nuestro momento de reflexión. Quiero agradecer a todo este panel, agradecer a Pablo por su presentación, a Isabel, por supuesto, a Paola y a Sandra por esta reflexión y a todos ustedes presentes por estar acá. Muchas gracias. Gracias. Gracias.